Bienvenidos a Reflexión con Acción, donde cada 15 días juntos nos detendremos para meditar y analizar a la luz de las Escrituras. Me da muchísimo gusto volver a estar nuevamente contigo. Vamos a gozarnos con todo lo que hoy profundizaremos. Esto también es una historia real que ocurrió poco más de 40 años. Aproximadamente en octubre de 1985, algunos meses antes de que se celebrara el Mundial México 86, un servidor aún estudiaba y estaba trabajando en una compañía del ramo metal mecánico, la cual hoy podríamos decir que estaba en crecimiento. Poco a poco aumentaba el personal para trabajar en la misma. El gerente en dueño, a quien vamos a llamar el licenciado Sergio, tenía una hermosa política incluyente para contratar personal. Me recuerda esto lo que el rey Salomón escribió en el libro de Proverbios 28-21, versión Reina Valera, en su parte inicial que dice a la letra: hacer acepción de personas no es bueno. En las fechas que antes describí, un día llegó una señora a traer a su hijo, de nombre Francisco, para laborar ensamblando, el cual fue aceptado, y también por esos días nos enteramos que este chico de algunos 20 años tenía antecedentes con el consumo de drogas y no le daban trabajo en otras compañías. Un mes después, Francisco empezó a tener algunas situaciones de conducta que sugerían que sufría de problemas mentales. Entre otras cosas, decía que saliendo de trabajar se iba a entrenar con la selección de México y que el entrenador, quien ese tiempo era Bora Milutinovic, lo llamaría para jugar el Mundial de Fútbol, entre unas otras actitudes. Seguramente era el resultado de sus problemas que había tenido con sus adicciones. Esto le comenzó a traer algunas consecuencias negativas con sus compañeros de área, como burlas y también bullying. Esto llegó hasta oídos de la dirección, quien tomó cartas en el asunto de la siguiente manera. El licenciado Sergio llamó a un servidor a su oficina y me preguntó qué tanto yo sabía al respecto. Le comenté lo que ya todos decían, que Francisco tenía algunas actitudes que podrían sugerir algún trastorno psicológico. Contrario a la que se pudiera pensar y se buscara dar de baja a este trabajador, el gerente en dueño elaboró un plan conmigo para llevarlo con un psiquiatra, amigo de él, para que lo atendiera. La compañía absorbería todos los gastos. Me pidió me comunicara con este especialista para ponerme de acuerdo en ello. Dios tiene un gran mensaje y propuesta en su palabra para los que son de noble corazón, en el Salmo 41:1, en la Nueva Versión Internacional, que dice: dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará el día de la desgracia. El doctor me dijo que tendríamos que actuar con mucho sigilo y llevarlo a recibir terapias con él sin informarle sobre su estado. Así que lo primero que se me ocurrió es platicar con su supervisor de nombre Raimundo y pedirle que en su horario de trabajo Francisco pudiera acompañarme al consultorio. Para la primera vez mencioné que tenía una cita médica y que él me acompañaría para ayudarme sobre cualquier imprevisto que pudiera suceder. Llegamos con el psiquiatra y hábilmente le pidió a uno de sus asistentes que me atendiera en otra parte de sus instalaciones, y él se quedó con este joven muchacho supuestamente a esperarme y comenzó a platicar con él. Ese fue su primer acercamiento. Después de varias terapias, el paciente no tenía avances en su recuperación y un día el médico me dijo que lo mejor sería internarlo para que él mejorara. Estoy plenamente seguro que el Señor le dio al doctor la sabiduría necesaria para que se apoyara de la mejor manera. Veamos qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 28, verso 29, en la Nueva Versión Internacional. También esto viene del Señor de los ejércitos, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Hay un hospital aquí en la ciudad de Guadalajara especial para este tipo de enfermedades que se llama San Juan de Dios. Lo platiqué con el licenciado Sergio, quien dio su autorización para esto. El siguiente paso fue tener una entrevista con su mamá y explicarle y pedirle su anuencia para poder internarlo. Ella se mostró muy accesible, sabiendo que todo esto era para que la salud de su vástago fuera la mejor. Aún nuestro colaborador no sabía que estaba en terapias con un psiquiatra. Teníamos que trazar un plan para poder llevarlo hasta dicho hospital, y el doctor y un servidor acordamos que el mejor sería el siguiente. El especialista le diría a él en secreto que yo estaba enfermo y me trasladarían a ese nosocomio y entre los dos me llevarían allá.
Se llegó el día y fue uno de los primeros días del mes de diciembre de ese año 1985. El galeno fue directamente a la compañía y entre los dos me invitaron a irnos en el carro de este primero y llegamos al famoso hospital ubicado casi en el centro del municipio de Zapopan. Arribamos y llegamos a la sección de ingreso donde había una sala muy cerca de ahí, una camilla más que preparada. Ya estando los tres en ese sitio, ellos me dijeron: Fernando, te tienes que quedar aquí porque es necesario que tengas un tratamiento para que tu salud mental mejore. Ese era el plan, que yo pareciera el paciente. Por un instante pensé: ¿y si es cierto yo soy quien verdaderamente me voy a quedar aquí? Y me dio miedo. Luego se acercaron 3 enfermeros altos y fuertes y a la voz del especialista de ahora tomaron a este joven por los brazos y le pusieron una camisa de fuerza. Créanme que solo en películas había visto una. Él se resistió, pero no pudo. Le dijeron: Francisco, cálmate y coopera. Estarás aquí por un pequeño tiempo para recuperarte. Él me veía como diciéndome: sácame de aquí. Les juro que me invadió un sentimiento como quien deja a un familiar en un sitio que él no desea estar. Me conmovió un poco. Salimos de esa sala donde se había quedado solo y ahora tendría su tratamiento. Le expresé al doctor el miedo que me dio a la hora en que lo ingresaron y cuando pensé que en realidad yo me quedaría allí, y me dijo: no te preocupes, es normal, sufriste una reacción paranoide. Me retiré a la compañía un poco triste, pero convencido de que era lo mejor. Pasé un informe completo al licenciado Sergio y nos pusimos en contacto con la mamá de nuestro colaborador, pasando todos los datos donde estaba su hijo, así como decirle que los sábados por la tarde era el día de visita. Pasaron 10 días y cada 2 nos daban informes de que todo iba muy bien y que el internamiento sería por un mes y que los primeros días de 1986 terminarían seguramente con resultados exitosos. Llegó el siguiente sábado y decidí ir a visitarlo. Cuando llegué me informaron que nadie de su familia había ido a verlo la semana anterior. Me sentí triste y pasé esa tarde platicando con él. Aunque nadie de su núcleo familiar lo había ido a visitar, me dijo que estaba bien y que inclusive lo ponían a jugar fútbol, lo cual era fantástico, ya que a él le encantaba practicar ese deporte. Noté que su plática era normal y ya no decía las inconsistencias que antes mencionaba cuando charlábamos. A partir de ese entonces, todos los sábados lo visité y en todas las demás me hacía acompañar de algún invitado mío para hacer aún más amena nuestra reunión allá en el hospital. No quiero exagerar, pero me sentía un gozo especial en hacer esta actividad. Se llegó la Navidad y Francisco me dijo: ya me siento bien, por favor dile al doctor si puedo salir antes de la Navidad. Me gustaría pasarla en casa. Tengo 3 semanas sin ver a mi familia y sería muy bueno el celebrar con ellos. Lo consultamos y el especialista dijo: no, aún no es posible. Se llegó el día 31 de diciembre y poco antes del brindis del año en la compañía, me hablaron de parte del consultorio y del hospital para informarme que ya habían dado de alta a este muchacho. Contento fui por él y lo llevé a su casa. En el camino él iba feliz contándome que se sentía muy bien y que en realidad estaba bastante recuperado. Yo lo veía más que recuperado. Se notaba en su actuar. Me comentaba que sus planes para 1986 incluían el volver a trabajar con nosotros. Lo dejé en su vivienda, me dio un abrazo de Año Nuevo y un servidor se retiró a celebrar con los suyos este último día de 1985. Regresamos a trabajar el jueves 2 de enero del 86, pero Francisco no llegó a trabajar y en toda esa semana tampoco. Ese fin de semana fui a buscarlo para ver si todo estaba bien, pero me dijeron que no estaba. La siguiente semana tampoco fue a trabajar y también pasó lo mismo. O no lo localicé o me lo negaron. Lo comenté con el licenciado Sergio y decidimos esperar a que volviera solo sin presionarlo para tener seguimiento médico para su total recuperación. Pero yo dejé de laborar el 13 de agosto de 1988, más de 2 años después, y él nunca volvió. La reflexión denota varios involucrados en esta historia. Podemos citar primero a Francisco. Hoy en día debe ser un señor que estará rondando los 60 años. A veces he orado por él y esperamos en el Señor que esté bien.
Muchas otras cosas podríamos pensar, pero no nos corresponde a nosotros eso. Por otro lado, el buen trabajo de un psiquiatra que puso a trabajar todos sus conocimientos, y por lo que pudimos ver en ese corto tiempo, el paciente se veía muy bien. Y por último, el noble corazón del licenciado Sergio, quien sin ningún interés y absorbiendo todos los gastos, hizo lo necesario para que Francisco se recuperara y estuviera bien. Tal parece ejecutó al 100% lo que el rey Salomón dice en Proverbios capítulo 3, verso 27 de la Nueva Versión Internacional. No niegues el bien a quien lo necesita si en tus manos está el hacerlo. Esto es genial y me siento feliz tan solo al decirlo. Y mi reflexión final va dirigida también a él, porque dice también la palabra de Dios en Mateo 6:33 en la Nueva Traducción Viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Hoy en día las empresas del licenciado Sergio prosperaron enormemente y aunque sus descendientes la dirigen, él aún es quien firma la decisión final. Dios te bendiga abundantemente.